Estuvimos en el simposio denominado La comunicación digital en tiempos electorales, realizado por las organizaciones de D&D Internacional, Democracia Digital, Google y el Jurado Nacional de Elecciones, donde dieron a conocer el comportamiento y clima político que se vive en las redes sociales en el proceso electoral actual y analizar los riesgos de fake news, trolls y bugs, tanto en el plano internacional como nacional, por el cual invitaron a la diputada alemana Ronja Kemmer para exponer la experiencia en el comportamiento de las redes sociales en temas electorales de su país y otros. A continuación verán un breve resumen del simposio. Este simposio es organizado por D&D Internacional a través de su programa Democracia Digital con el auspicio de Konrad Adenauer, Google y el Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradecer su presencia el día de hoy aquí en la sede del Jurado Nacional de Elecciones y sin duda agradecer a la INFOR Democracia y Desarrollo, pues una organización con la que trabajamos arduamente ya desde hace varios años, y también la presencia de Sebastián Lundenberg, representante de la Konrad Adenauer aquí en Perú. Bienvenidos todos y todas. Sin duda estamos en elecciones y a pocos días, en realidad semanas del día central, que es el 7 de octubre, donde vamos a elegir a más de 12.000 autoridades y además donde tenemos una oferta bastante grande de candidatos y candidatas que están postulando en realidad en este proceso electoral, y que además, como veíamos también según la información y los últimos reportes estadísticos, tenemos muchos más partidos postulando candidatos a nivel subnacional, ¿no? Lo cual... Hay muchas discusiones también sobre la introducción de las tecnologías de información y comunicación en el sistema electoral, que son discusiones algo polémicas a veces, pero no obstante son discusiones que se han instalado para quedar, por lo cual es importante estar aquí. Creo que pocos cambios han sido más notorios en las últimas décadas que la digitalización, la revolución digital, como algunos llamaron. Mi generación, yo tengo 38, todavía nos acordamos de un mundo sin internet, bastante vivo. Cuando yo tenía mi primera cuenta de email tenía 17, por lo cual pasé todavía una juventud leyendo libros. Hoy en día eso es un poco distinto y todavía en mi vida voy a probablemente ver cómo la inteligencia artificial está gobernando básicamente muchos procesos, por lo cual es en una sola generación un cambio tremendo y un cambio que nos obliga también a pensar lo que esos cambios hacen con nuestra sociedad y con nuestras democracias. También cuando pensamos en tecnologías como por ejemplo el blockchain, que crean nuevas oportunidades para distintos sectores empresariales, para estados, para gobiernos, pero también peligros, porque también pueden ser utilizados por la criminalidad organizada, que quieren tener plataformas sin control por los estados, el gobierno, y que la industria 4.0 va a revolucionar las medidas de la producción. Yo creo que el tema de las campañas es uno de los temas donde la digitalización ya se está notando más en el día a día de la gente. Que por un lado los candidatos tienen unas oportunidades increíbles para comunicar directamente con el votante. En algunos casos uno podría argumentar que los partidos políticos ya no son tan importantes porque el candidato aparece, está ahí, discute vía todas las redes con sus votantes, y antes necesitaba el partido, ¿no?, para llegar justamente al votante. Es decir, esa atomización de los partidos políticos en Latinoamérica también está acelerada en los populismos, los personalismos, por justamente esas nuevas posibilidades, por lo cual en un lado tiene muchas posibilidades, pero al otro lado también tiene sus peligros, y vamos a hablar de algunos de ellos en el segundo panel, peligros que son cada vez más notorios, pero que a diferencia de elecciones pasadas, hoy ya lo conocemos, por lo cual ya empezamos a reaccionar como Estado a poner regulaciones en algunos de esos temas, para que fenómenos como los fake news, como el speech incendiario, como los trolls
ya no estén haciendo todo el daño que tal vez podrían hacer. Pero es una discusión muy desde el inicio, porque obviamente existe algo como la libertad de expresión y la libertad de internet. Por otro lado, existen esos peligros y las respuestas no son fáciles ni en Alemania ni aquí en el Perú. Como Fundación Konrad Adenauer vemos todos esos procesos con interés y hemos tomado la decisión de hacer el tema de la digitalización y sus implicancias a los sistemas democráticos. Hoy nos encontramos con un escenario un tanto adverso para la democracia. Nos encontramos, por ejemplo, con las noticias falsas o fake news con una capacidad demoledora para manipular a la ciudadanía e inducir a conductas que influyen directamente en los mecanismos de participación democrática. Llámese elecciones, referéndums, plebiscitos, revocatorias. Hemos visto cómo sociedades más avanzadas, con niveles de educación superior al nuestro, han sido vulnerables al tipo de información que fluye entre las redes sociales y las diversas plataformas online. Información que provoca pánico e incertidumbre en el individuo, lo cual bloquea su capacidad de raciocinio y pensamiento crítico. Y es aquí el momento idóneo para fácilmente manipular e inducir a ciertas conductas y comportamientos, por supuesto, a favor de unos y en desmedro de otros. Las redes sociales tienen esa capacidad, ese gran potencial para servir de cajas de resonancia. Su rapidez, inmediatez, amplio alcance e impacto son cruciales en este contexto de las noticias falsas. Pero ojo, señores, no hay que satanizarlas tampoco. Y eso es muy importante en esta era de Internet. Por eso, la necesidad de actuar responsablemente, que implica enfrentar estos desafíos y riesgos de la mejor manera. Hoy son las fake news, trolls, bots, pero mañana serán nuevos escenarios, nuevas amenazas creadas por el hombre con distintas finalidades. Por ejemplo, es importante ver entonces las diversas soluciones que han estado surgiendo en el mundo para enfrentar esta amenaza de las noticias falsas. Hemos visto, por ejemplo, cómo desde las mismas empresas tecnológicas se han creado soluciones de tecnología. Por ejemplo, desde Google se ha creado Google News Initiative, desde Facebook se ha creado un software denominado FactorBot, que es una app para trabajar en el Messenger de Facebook. Twitter está desarrollando un conjunto de métricas para identificar conductas de odio e intolerancia entre los usuarios, y son medidas que se desprenden desde las mismas empresas tecnológicas. A nivel de regulación, por ejemplo, también vemos otro tipo de respuesta. El presidente francés, Emmanuel Macron, a inicios de año, dictó una ley sobre noticias falsas justamente para evitar la injerencia extranjera en estos procesos electorales. Desde el ámbito periodístico también hay un rol que es crucial. La reacción de los gremios comunicacionales ha sido muy importante justamente para establecer mecanismos de confirmación de hechos, para verificar fuentes, para brindar información objetiva. Así, por ejemplo, se ha creado una red internacional de fact-checking, que es la forma de confirmación de los hechos. Buenas tardes. So, my Spanish stops here, unfortunately, but we have a translator and we'll do it step by step. First of all, I want to thank you for having me today and sharing a little bit the experience we made in Germany during the last elections with digital communication, especially with social media. Muy buenas tardes. Bueno, de aquí voy a tener que seguir en adelante en inglés, pero vamos a tener todo con interpretación. Muchas gracias porque yo puedo compartir con ustedes mi experiencia con la comunicación digital en nuestras últimas elecciones en Alemania. Yeah, I want to start just with maybe some observations we can see worldwide, not only in Germany. I want to talk a little bit later in detail about that, but I think we can see two global trends, mega trends. One, as the title of also
this afternoon is of course that communication changes and it gets digital. Just remember, the first iPhone came on the market in 2007, so it's 10 years ago, and we saw what happened within these 10 years. Communication changed like dramatically. And the second, maybe political trend I want to say we see is that populism is on the rise in Europe, in US, but also in many countries in Latin America. Bueno, para empezar quiero hablarles acerca de las observaciones que se pueden ver en todo el mundo. Después quiero detallar más cómo es el caso en Alemania. En sí se pueden ver tendencias globales. Una de esas tendencias es el cambio dramático que estamos viendo en la tecnología. Si nosotros estamos acordando que en el año 2007 se tenía el primer iPhone, y qué ha pasado en los últimos 10 años, ha habido un cambio dramático. En la política podemos decir que no solamente en Europa o en Estados Unidos se están viendo tendencias a lo que es el populismo. And I want to start with a few words about the last presidential campaign in the United States. Because I think it's probably the most famous example when we talk about the impact of social media in a political campaign. What we can observe is that already today, this is something the PIW Research Center found out in 2017, that in the US, 2/3 of the whole population of the adults, not of the whole population, of the adults, the people over 18, consume news, all like important news via social media. And Facebook is still the largest share. So when we compare that now to Germany, for example, of course this share is much greater. In Germany we have about 31% that inform themselves with news on social media. But of course, this is also rising. And if I see my generation, like friends of mine, no one of them needs the typical or traditional newspaper. Only less of them see like the traditional news on TV. And what I want to say, although it's only 31% today in Germany, this rise at this percentage will also rise in the coming months and years. Quiero decir algunas palabras acerca de la campaña presidencial de los Estados Unidos, porque creo que es lo más emblemático, porque se ha podido ver en los últimos años acerca del uso de las tecnologías nuevas en la política. Podemos decir que según nuevos estudios, se puede decir que 2/3 de la población mayor a los 18 años en Estados Unidos recibe sus noticias a través de los medios sociales, y el ganador en ese caso es Facebook. Si lo comparamos con Alemania, podemos ver que en Alemania son 31% de los adultos que reciben sus noticias a través de los medios sociales. Y si yo veo a mis amigos que tienen mi edad, ellos no leen el periódico, quizás ven algo en la televisión acerca de noticias. Y se puede decir que ese 31% que recibe las noticias con los medios sociales va a seguir incrementando. And what we also can observe is maybe a logical consequence as more and more people are on Facebook. Of course, also politicians are on Facebook. And if it comes to campaigns, I just want to say like one more number and then stop with talking about numbers. But in the last campaign, Donald Trump spent more than 85 million on online web advertising. Hillary Clinton did only 31 million.
So that is really a huge amount, I think. And although what I already said, there are huge differences between many countries, also Germany and the US, we can see that I think that populism and also in general campaigns become more and more important. And what we can also see that there are clear parallels between the emerge of right-wing networks in social media and a rise of misinformation, of fake news, and of, if we want to put it in a nutshell, of manipulation of the public opinion in social networks. Ahora, una consecuencia lógica de los cambios que estamos viendo es que cada vez más políticos están también usando, por ejemplo, el Facebook. Y si estamos viendo las diferentes campañas electorales, quiero decir los últimos números para hoy. Donald Trump gastó en su campaña 85 millones para lo que es propaganda online. Y Hillary Clinton, que gastó menos, aunque también es bastante, 31 millones de dólares. Ahora, por supuesto que hay ciertas diferencias entre Estados Unidos y Europa, pero se puede decir claramente que desde que se están haciendo cada vez más las campañas por Internet, se ha podido ver que hay más redes de derecha y también hay más políticas, quiero decir, hay más noticias falsas para de alguna manera poder manipular la opinión pública. Another phenomenon that also occurred in the last campaign were fake news. And there might be again maybe two different sides of fake news. The one is that the AfD really tried to make a portrait of themselves as a role of a victim, as a role of the disadvantaged outsider of the political system in Germany that is going against the so-called establishment. And the other one that were fake election posters shared on Facebook and on other social media channels from my party, from the Social Democrats, from all the other parties, with wrong messages. For example, for my party, that we would favor unlimited immigration, which wasn't our program or our content, but the AfD just made a poster that looked like our design, our election design, campaign design, and many people can't distinguish, is it now really from the CDU or is it not? Han habido otros fenómenos que hemos podido observar en la campaña pasada, que tiene que ver con noticias falsas. El partido AfD estaba queriéndose mostrar como un partido excluido y que va en contra de lo establecido, que tiene que cambiar. Y ellos estaban, por ejemplo, en Facebook y en otras redes sociales mandando información, en ese caso anuncios falsos, como si un partido, otros partidos hubiesen estado haciendo propaganda en que ahora iban a querer hacer una inmigración sin límite y otras cosas así. Ahora, para una persona normal eso es muy difícil. ¿Cómo saber si este póster, ese anuncio es realmente de mi partido CDU o no lo es? Yo soy muy activa en las redes sociales, definitivamente soy una sobreviviente de las redes sociales, así las defino a las mujeres que entramos a opinar libremente, a expresarnos libremente y poder plasmar una posición distinta al lado contrario, al lado opositor, ¿no? Pero se presenta pues una situación especial con el tema de las mujeres que no sé si con la diputada en algún momento se habrá presentado. Y es que los ataques cobran una forma distinta cuando se ataca a una mujer en redes sociales, cuando está plasmando su opinión política, ¿verdad? Entonces, ya no hablamos solamente de, estás hablando tonterías, ¿no? Lo que tú dices no es cierto, es falso, sino ándate a tu casa, ¿no? Sigue la cocina, calabaza, te hablas, solamente
como dicen, calladita se te ve más bonita, ¿no? Ese tipo de calificativos que en nada atacan la opinión que tú acabas de expresar, no atacan la posición política que tienes tú, te ataca a ti como persona. Y entonces aquí, la siguiente por favor, no voy a entrar de frente a todo, pero aquí estamos hablando de algo muy importante, es la participación política de las mujeres. Por ejemplo, la diputada nos daba a nosotros una conferencia sobre cómo había sido las experiencias en diferentes campañas políticas que ella ha tenido conocimiento, pero también en las que ella ha participado. Y después ya nos ha dado también su experiencia en las redes sociales, ¿no? Estamos hablando de países avanzados como Alemania, ¿no? Donde ya se comienzan a plasmar ciertas legislaciones, ¿no? Y bastante legislación en favor de la igualdad de género, ¿no? Y de equidad de trato. Pero en países como el nuestro, ¿no? En nuestra región, todavía nosotros estamos así caminando a paso muy lento cuando se trata de normar el tema de la participación política de la mujer, porque la mujer se enfrenta sobre todo a dos escenarios adversos: el tema de la discriminación y el tema de la violencia. El acoso en redes sociales, que ya es una forma de acoso político que se está normalizando hoy en día, y es una forma de violencia que es muy poco hablada, un poco tratada, se invisibiliza justamente en las redes sociales. Han merecido varios estudios, sobre todo en el ámbito europeo, ¿no? Nosotros tenemos estudios, por ejemplo, de Amnistía Internacional, que ha hecho encuestas a las mujeres que participan en política, y se ha visto que la forma de violencia que se ejerce a estas mujeres que participan en política es una violencia psicológica y que tiene reflejos claros en su desempeño y en sus capacidades. Entonces nosotros, cuando hablamos ya del acoso político a las mujeres, vamos a entrar también a un escenario no normado en nuestro ámbito, si el acoso en sí, el acoso callejero, el acoso sexual, hoy en día recién se está discutiendo para que exista una modificación en el Código Penal que realmente responda a la expectativa del daño que causa este delito. Imagínense lo que es el acoso político, ¿no? En las redes sociales. Entonces, este acoso político en redes sociales ya tuvo una primera experiencia. Es una noticia de 3 de julio de 2018 en la que les traigo acá, donde había un candidato a estas elecciones municipales en Puno, y para poder bajarlo en las encuestas, a pesar de que el candidato está denunciado, en este momento tiene una denuncia por haber alterado la seguridad, ¿no? Por alteración del orden público. Entonces le han inventado una cuenta en Facebook, le lanzaron una página en Facebook que se llamaba Jenny Calla, ¿no? Y ahí publicaron que él estaba metido en un triángulo amoroso, ¿no? Entonces comenzaron a difamarlo, pero no solamente a él, difamaban también a la mujer a la cual mencionaban que estaba en relaciones con el candidato, ¿no? Y que participaba de este triángulo amoroso. Si la víctima no sale a declarar a los medios y a exponerse y decir que eso no era verdad, entonces todo esto no se cae. Y se imaginan la cantidad, como bien decía la diputada, de likes, la cantidad de compartidos que tenía el Facebook, las opiniones que se habían formado en razón a este caso. Entonces, esto nos está diciendo, nos está mostrando un escenario clarísimo. Estamos a puertas de un comicio electoral regional municipal y no tenemos una norma contra el acoso político. No tenemos, no hay, no existen. Proyectos de ley existen y están ahí, les digo yo, desde el año 2016. Decía que no es antes, no, hay una del año 2012, me corrijo. Y hasta el día de hoy no podemos tener una norma de acoso político. Traslademos ese acoso a las redes sociales. Yo les voy a mostrar, para finalizar mi exposición, unos ejemplos de lo que pasan las candidatas, ¿no?, a los comicios electorales en redes sociales. La siguiente. Entonces, cuando hablamos de este acoso político, estamos hablando de una forma de violencia, ¿no?, de esta forma de coerción, de intimidación, para que esa mujer pueda ejercer libremente su participación política, que es un derecho al que tenemos derecho todos, ¿no? La siguiente. Si bien es cierto, y quiero comentar aquí, no existen en este momento estudios sobre este tema en el Perú, de medir cuál es el grado de afectación, ¿no?, de la participación política de las mujeres en redes sociales.
les digo que el instituto ya está haciendo un trabajo al respecto, porque sí nos interesa que para los próximos comicios, Dios quiera, tengamos ya una norma que también apunte a proteger a las mujeres en el ámbito de las redes sociales.